Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Deporte Consciente en el marco de Uno en el Deporte. Esta idea es pensada y gestada desde un lugar donde se integran todas las diferentes disciplinas deportivas y el ser deportista, donde el énfasis está puesto en el ser del deportista, un ser que piensa, que razona, que se cuestiona, que se emociona, que le pasan cosas en su transitar como deportista. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente de la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Rueda, presidente del Comité Paralímpico Argentino y entrenador de atletismo de alto rendimiento. Aquí tenemos presente al señor Beto Rodríguez, quien nos va a estar acompañando en estos próximos minutos. Bienvenido, Beto, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosana, bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a tratar de ayudar a las expectativas de la entrevista en lo máximo posible, ¿no? Tratar de reducir, por ahí los entrenadores hablamos mucho, ¿no? Entonces, tratar de dejar cosas concretas. Bueno, aquí vamos a estar acompañando para poder dar lo mejor que podemos dar en este ratito y te agradezco porque sé que están en un momento que ahora, bueno, vos nos vas a compartir con una agenda súper a las corridas, súper colapsada, así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, vamos a empezar entonces, Beto, si querés nos podés ir contando cómo fueron tus inicios y cómo es que llegás hasta aquí. Bueno, mira, yo nací en la isla, a 3 horas del Tigre, del puerto, así que aprendí a nadar de muy chico, eh, casi con 6 años. Yo tuve secuela de poliomielitis, la última epidemia que hubo en Argentina, que hubo tres, en el año 48, 54 y 62, y a mí me tocó la última. Y como por ahí era el más fácil de la familia, era el más chico, así que para no cobrar aprendí a nadar. Cuando mi mamá se iba a trabajar, siempre hacía algún lío y me tiraba al río. Así que aprendí a andar en bote, o sea, me encantaba la naturaleza, o sea, no tenía miedo a nada. Y, y bueno, eso te genera destreza, ¿no? Es como el chico que juega. Y después cuando ya vinimos a vivir al pueblo, empecé a armar equipos de fútbol. Yo tengo dos hermanos más grandes. Uno jugaba al fútbol, jugaba en Fénix y armaba equipos en el barrio, equipos de fútbol. Y el otro es músico actualmente, así que aprendí a tocar la guitarra mirando, ni por oído ni por música. Entonces cuando faltaba el segunda guitarra, como me sabía todos los temas de mi hermano, o sea, no cantaba, yo hacía de segunda guitarra, cantaba los temas para mí. Así que él tenía un grupo, que esa época, en los 70, tocaban rock nacional, que había, recién estaba el auge del rock, y armé un equipo de fútbol que participaba en los Juegos Evita del año 74. Y bueno, después cuando en mi adolescencia apareció el deporte paralímpico, lo tenía 20 minutos de mi casa y no sabía, caí en el Instituto de Rehabilitación a natación y un profesor me vio rápidamente, me dijo, ¿te gustaría jugar al básquet en silla de rueda? Bueno, fui a ver una práctica, me encantó, jugué en un equipo de segunda 2 años y después fui a un equipo de primera y como éramos, o sea, se habían ido los pivots, porque en básquet en silla de ruedas, igual que en el atletismo, hay por categoría, por puntaje, ¿no? Además, es el primer deporte que nació. Por ejemplo, una persona que tiene una amputación simple, era, ¿no? Ahora es otra categoría, pero para que sea más entendible, era una categoría 3. Una persona de poliomielitis era una categoría 2 y una persona con lesión medular era una categoría 1. Entonces en un equipo no podían superar los 11 puntos. Tenían que jugar 2-3, 2-2 y un 1, o 2-1 y 3-3. Podía haber menos puntaje, pero no más.
Así nació el deporte paralímpico en un hospital de Stormanville en Inglaterra en 1948. El doctor Goodman fue el creador, el que utilizó la silla para el deporte, ¿no? Contrariamente a lo que por ahí lo que se ve desde la sociedad, que una persona en silla de rueda o en bastones está disminuida, o sea, tiene menos valor como persona, se le baja el precio. Por lo contrario, o sea, los elementos de rehabilitación son para mejorar la calidad de vida de la persona que está viviendo en ese momento, ¿no? O sea, o quizás toda su vida, pero bueno, así nació este deporte. Y cuando fui a jugar a un equipo de primera división, éramos todos petizos. Entonces tuve la suerte de que vino un entrenador de básquet convencional que nunca había trabajado en el Paralímpico. Entonces, más allá de las cantidades de jugadas que hay en el básquet, que es un deporte completo y que este señor Walter Soligón era un sabio, trajo un preparador físico. Y por primera vez trabajamos la parte física y empezamos a hacer gimnasio, que no se trabajaba el complemento en el deporte paralímpico. Así que yo tuve la suerte de caer en ese lugar, en ese momento, y como era pibe, con otros dos amigos éramos lo que más entrenábamos, lo que más importancia le dábamos a la parte física, y ganamos ese campeonato porque ganábamos con presión. Presionábamos toda la cancha, en la mitad de cancha, 30, 40. Entonces los equipos que tenían pivot nos empezaban ganando y después nosotros por resistencia terminábamos ganándole porque marcábamos todo el tiempo. Así que un día me invitaron a correr una carrera de 10 kilómetros y participé, se largó de la cancha de River, Lugones, Sarmiento, Alcorta, y terminó en la cancha de River, 10 kilómetros. Y por esas cosas de la vida, me hicieron una nota en Canal 7, creo que salí sexto, séptimo, corrí con una silla en esa época teníamos sillas de fierro, y me hizo Nicanor una nota en Canal 7, se ve que no quedaba más nadie, me llamó a mí. Y me vio mi primer entrenador de atletismo, Enrique Vilte. Entonces me dijo, ¿te gusta correr? Me encanta. Le digo, yo siempre escuché la maratón de San Silvestre, la maratón de los barrios, fiestas mayas. Y la verdad que, bueno, conocerlo a él me cambió la vida. Él había estudiado en Alemania y me comentó que este deporte ya era de alto rendimiento en esa época en Europa. Así que empecé a hacer atletismo, me dediqué al atletismo, fui dejando el básquet de a poco, y me dediqué de lleno al atletismo. Y después terminé siendo un atleta, me especialicé en 42 kilómetros, ¿no? Si bien en el trabajo, en la formación, uno trabaja a velocidad, hace pasadas de medio fondo de 800, 1500, 5000, como tenía mucha capacidad aeróbica, me fue gustando el fondo y bueno, trabajé, entrené muchísimo. Yo me acuerdo que era a principios de los 80 y el objetivo era Seúl 88. Mirá cómo él ya venía de afuera con eso de planificar a largo plazo, ¿no? Así que yo, bueno, yo digo siempre que él me mentalizó como atleta y dejé de pensar en la discapacidad. Este, si bien siempre fui independiente, eh, trabajé desde muy chico y bueno, perdí a mi vieja muy, muy, muy joven, en plena rehabilitación. Entonces, como que ya tenía una independencia y esto me dio una identidad, ¿no? O sea, el deporte, empezar a hacer deporte me dio identidad y bueno, así como era responsable con mi vida, fui responsable como atleta, ¿no? Había momentos que, había semanas que hacía 300 kilómetros por semana, sumando la entrada en calor, el trabajo específico de un día de pasadas de 400, o sea, repetir, ¿no? Depende del periodo, si es periodo aeróbico, podés hacer 15, 20 pasadas de 400, con poca recuperación, no tan intensivo, y en otra época
ya de precompetitivo, hace 8 o 6 pasadas de 400 un lunes, con mucha recuperación, pero muy intensiva, con pulsaciones muy altas. Y después un miércoles pasadas de 1000, un viernes de 5000, y en el medio fondo, ¿no? 10, 15, 20 kilómetros, gimnasio, así que, y cada vez iba aprendiendo más. Después Tito estaba de novio con una suiza, se casó con su novia y se fue a vivir a Suiza, así que tuve que ir inventando entrenadores de convencionales para silla de rueda, que era muy difícil, ¿no? Este, que, que trabajen con nosotros, ¿no? Quizás en otro momento te explique la particularidad, porque tiene un 70% de atletismo y un 30% de ciclismo, ¿no? En la parte biomecánica y todo eso es un poquito más complejo. Pero yo paralelamente iba aprendiendo y después tuve la suerte bueno, de competir internacionalmente. No me digas cómo, porque en esa época no había nada. Y me fui a vivir a Brasil a aprender con el que era mi rival de América. Yo digo rival, pero la verdad que los chicos que competían conmigo, o sea, nunca los tomé como rival, siempre los tomé como compañeros, ¿no? Eh, Beto, yo te voy escuchando y la verdad que escucho una historia apasionante y me imagino que debe ser un pedacito muy chiquito de lo que debe ser tu historia dentro del deporte en general, del alto rendimiento en particular, del atletismo y tus diferentes roles, ¿no? Que tenés hoy tantísimos roles, por lo menos tres que nombré en tu presentación. Y se me venía, ¿no?, a la mente porque te escuchaba las cosas que te fue dando el deporte, ¿no? El tema de la independencia, de la disciplina, de los objetivos, de la planificación, de la identidad, un tema tan potente, ¿no? Cómo el deporte puede desarrollar identidad en el atleta. Y eso lo que te identificás es finalmente tal vez lo que sos llamado a hacer y lo que vas haciendo y transitando y también de alguna manera transmitiendo. Yo te quería preguntar, Beto, ¿qué significa el deporte para vos? Bueno, creo que es mi vida, o sea, no me imagino la vida sin el deporte, o sea, vivo, no, o sea, no solo el entorno mío, sino me gusta el deporte en general. Este, Trabajé desde muy chico en el Parque Sarmiento, cuando recién fue inaugurado el Parque Sarmiento a principios de los 80, era mucho mejor que el CENAR, era como un centro de alto rendimiento, tenía 2 piletas olímpicas, una adentro, una afuera, una de saltos ornamentales, tenía un circuito aeróbico de 3 kilómetros, sigue teniendo, ¿no? Aunque está cortado, tenía canchas de tenis, canchas de hockey, canchas de fútbol. Adentro del gimnasio central había tribunas movibles que se cerraban y se abrían, se podían armar 4 canchas de básquet a la vez, o cuando se abrían las tribunas podía quedar una cancha central de básquet o de vóley o de handball. Entonces creo y trabajé con profes de educación física, todavía, ¿no? Trabajo hace 37 años, ya no estoy más en el Parque Sarmiento, pero estoy relacionado con el deporte, trabajo en la Subsecretaría de Deporte hace 37 años, ¿no? No hago nada de lo que soy de carrera administrativa. Recién ahora estoy haciendo algunas cosas para la ciudad, o sea, que nunca, o sea, si bien en la ciudad se hicieron las colonias para chicos con discapacidad dependiente especialmente, nunca se le dio importancia al deporte competitivo. Entonces ahora estamos empezando a trabajar y a ocupar espacios que antiguamente no se ocupaban. Así que me fui un poquito, ¿no?, de la pregunta, pero bueno, el deporte me dio todo, o sea, eh, el deporte hasta te hace aprender de que el resultado, o sea, la medalla o el primer puesto, el segundo, el tercero, es simplemente estadística, ¿no? Queda dentro de la estadística. Lo más importante es la relación humana, la construcción de la relación humana,
las amistades, conocer gente y después, como me pasa en este momento, tener la posibilidad de, de, de poder transmitir todo lo que vas aprendiendo y aplicarlo con diferentes atletas, ¿no? Y, y también haber vivido, o sea, el tema de la discapacidad, la rehabilitación, o sea, los golpes duros de la vida, ¿no? Que es simplemente la vida, o sea, no es que, justo me pasó a mí, no. La vida es, todos creemos que es perfecta, que uno se va a casar, que va a tener un hijo, que va a medir 1,90 m, que se va a casar con una abogada, que se va a ir de luna de miel a Miami, y la vida después te muestra otra parte, ¿no? Y ves cómo la resolves. Y la discapacidad es eso. La discapacidad es cómo resolves tu vida. O quizá no sea una discapacidad también, ¿no? Pero lo lindo del deporte es que rompió ese tabú que había entre la discapacidad y la sociedad, ¿no? Mostró la parte positiva de las personas con discapacidad. No solo en Argentina, sino en todos lados, en todo el mundo donde se desarrolló el deporte, ¿no? Todavía seguimos hablando de estas cosas. Hace pocos días almorcé con el embajador de Japón, y era para 1 hora y estuvimos 3 horas hablando, ¿no? Así que, bueno, transmitir, lo más lindo que te deja es poder, el deporte es poder aprender y después poder transmitirlo, ¿no? Y no encerrarte en tu casa, ay, mira la medalla que gané en tal lugar, o qué bueno que yo era, o sea, que la vida sigue, ¿no? Se Eso es lo lindo del deporte, que te sigue dando oportunidades. Sí, se me venía a la mente recién cuando te escuchaba el tema, ¿no? De cuánta frustración hay a veces dentro del deportista, ¿no? Por no obtener el resultado deseado. Y muchas veces es esto, ¿no? Lo que te va dejando es, no deja de ser una estadística de una experiencia que uno va atravesando, en donde si pudiésemos traer a la conciencia que en ese momento dimos lo mejor que podíamos dar en ese momento, ya el resultado, hablábamos estos días, como que lo soltamos y vamos por la presencia a ese momento. Y un poco acá viene un tema del que se está hablando mucho ahora, que tiene que ver con la confianza, ¿no? De cómo se construye, y esto también te lo pregunto, ¿qué es la confianza para vos? ¿Cómo se construye, ¿no? De alguna manera, cómo se construye y cómo se transmite en los diferentes atletas esto de sentirse con confianza, ¿no? Mira, yo tenía un entrenador barato, ¿no? Porque los entrenadores de fondo, de esos fondistas que vos ves llegar en la maratón, quizás llegan algunos primero y otros tardan 3 horas más, que tienen vocación. Charlie Orue se llamaba mi entrenador, que después lo tuve como profe cuando estudié, que me formé como entrenador de atletismo, lo tuve en una materia, y él siempre hablaba de la capacidad de rendimiento actual, ¿no? Y yo lo escuchaba que él hablaba con los demás, ¿no? Y yo sé a qué se refería, ¿no? O sea, porque por ahí con Tito, con el primer entrenador que tuve, que se fue a vivir a Suiza, por ahí él era un poco más, él me daba la planificación y me la mandaba a cumplir, ¿no? Y, y yo relacionaba las dos cosas, porque Charlie decía que, o sea, si una persona que trabajaba en una fábrica, por ahí que estaba 10 horas parado, 12 horas, después iba 2 horas en colectivas hasta su casa de ida, hasta que llegaba, se bañaba, comía, no descansaba bien, o tenía un problema en el trabajo, o se le atrasaba. Bueno, esa tarde que él iba a entrenar no era lo mismo que la otra tarde o la otra semana. Eso es capacidad de rendimiento actual. Es cómo te sentís para entrenar, ni hablar de la competencia. Entonces, hay que tener la historia clínica del atleta, de la persona, o sea, saber interactuar, o sea, y conocer a cada uno de los atletas. A mí en particular, como entrenador, digo que lo que mejor manejo es la psicología,
porque conozco a cada uno de los chicos, me gusta mucho el humor, pero somos muy serios con el orden del entrenamiento, los horarios y todo eso, ¿no? Pero eso es conocer al atleta y conocer sus puntos débiles y su fortaleza. Y siempre y trabajar positivamente sobre lo débil, ¿no? Porque muchas veces un pibe cuando viene a Buenos Aires, o que yo lo llamo al seleccionado, viene con la fantasía de que va a agarrar la silla de carrera, que a lo mejor nunca tuvo una silla de carrera, y que va a volar. Y cuando viene no la puede mover. Entonces, ahí es donde uno tiene que actuar, ¿no? O sea, encontrarle siempre el lado positivo. Si vamos al gimnasio y veo que hace bien pecho, tríceps o bíceps, y siempre le encuentro algo positivo, ¿no? Para decirle, si no se adapta a la silla. O sea, o en general, puede ser que se adapte a todo, puede ser que no se adapte a nada. Y sí, siempre digo que también tomo en el Paralímpico es diferente que el deporte convencional, porque por ahí en el deporte convencional, si vos sos entrenadora de básquet o de handball, hay cantidades de clubes donde vos vas y mirás partidos y seleccionás chicas. No, chico, mirá acá, este juega en este puesto. En el Paralímpico es diferente. Voy a los Juegos Evita o me llama una persona, mirá, tengo un chico así, con esta lesión. Este, y si yo me contacto con el chico, después lo traigo al cenar, convive una semana con diferentes generaciones de pibes, y si yo lo veo que el pibe se adapta, se siente bien, se, eh, se siente integrado al grupo, ¿no? O sea, por ahí le lleva un día, 2 días, 3 días, eso para mí, o sea, ya es importante, ¿no? Que seleccionar la actitud del pibe, ¿no? Después todo lo demás se trabaja. Como te dije antes, Gaby cuando vino yo pensaba en París 2024, ¿no? Y se clasificó a Tokio. O sea, en el atletismo se trabaja a largo plazo. Yo sé que puede ganar una medalla, pero tampoco, y él sabe, porque lo hablamos, que también va a ser una gran experiencia para él, ¿no? O sea, estos juegos. O sea, y pensamos, o sea, recién tiene 21 años, tiene muchísimo juego por delante. Y así es con todos los chicos, ¿no? O sea, siempre con las chicas también, porque, o sea, tengo una chica de 28 años, Valeria, que es de la Leonesa, Chaco, y la traigo de los 15 años. La íbamos a esperar al retiro, ella hacía 16 horas en colectivo, y venía, entrenaba, es la capitana del equipo porque fue la primera mujer, si bien tuve chicos más grandes, también. Y después meternos, hay chicos que usan sonda, hay chicos que usan pañales, entonces tratar de independizarlo de eso, ¿me entendés? O sea, tomarlo con naturalidad, todas esas cosas y despacito ir rompiendo. Hay chicos que tienen que venir con su abuela, con su mamá, a concentrar, porque en la parte íntima todavía no están, no son independientes, pero eso a veces nos lleva 1 año, 2 años, y los chicos solos vienen y me dicen, por ejemplo, una chica de Río Tercero, Mili, que la tengo de los 16, viene y me dice, Beto, bueno, mi abuela ya no quiero que venga más, yo ya puedo ir al baño sola, y a las chicas más grandes le digo, bueno, fíjense, cuando entra a la ducha, estén atentas de que no pase nada, ¿viste? Pero todo se naturaliza dentro del grupo. Y Mili va a ser la que le va a decir a las próximas chicas, ¿no? Entonces, toda una rueda. Toda esa Ahí, parte tiene mucho que ver, ¿no? sí, te voy escuchando, Beto, y hay ciertas cosas que me resuenan, ¿no? Con cuánta humanidad, además cuánta integración acá en este tipo, ¿no? de deporte, con el tema del deportista y del ser deportista, ¿no? Esto te escuchaba yo, o sea, yo me acerco, yo miro la historia clínica, pero también voy y lo conozco, lo acompaño, no estoy mirando qué le pasa en ese momento, no solamente si le va bien en pecho, sino también esta construcción de confianza muchas veces necesaria, porque muchas veces, Ujú. si bien la confianza es de uno mismo, ¿no? Cuando al momento de competir, también el atleta necesita espacios
donde el entrenador confía en él, donde eso se transmite, donde no solo tenga la importancia de que es el mejor o que puede hacer una mejor marca, sino que esto, ¿no? Toda la parte humana. Y te escuchaba al principio cuando me respondiste que era el deporte para vos y me decías el deporte es la vida y estás dentro de la vida misma cuando uno planifica tal vez el tener un hijo y que va a medir X altura y que va a ser de una manera y de pronto la vida te muestra que es la vida. Y entonces ahí aparece el ser y ahí aparecemos nosotros como humanos a interactuar y marcar la diferencia en esto, ¿no? En que las posibilidades están, existen y que muchas veces depende de nosotros qué hacer con eso que nos tocó, como decíamos antes, ¿no? La vida misma, cuáles son, y te escuchaba decir algo interesante hace un rato cuando me hablabas, que hablabas bueno, de las fortalezas, de ver lo positivo, vos nombrabas la palabra de ver lo positivo dentro de eso que tiene para trabajar y hacérselo ver como algo positivo, eso me parece muy valioso traerlo y que salga a la luz y también se ve como mensaje qué es lo que hay detrás de un deportista, ¿no? Y te quería preguntar, Beto, ¿cuáles son esos tus principales valores? Porque me imagino que con el correr del tiempo no quiere decir que uno no tenga los mismos valores, sino que ciertos valores están más presentes en determinados roles o en determinado momento de la vida, ¿no? ¿Cuáles son los principales valores que te acompañan hoy en tus diferentes roles? Bueno, como dije al principio, o sea, transmitir y tratar de, o sea, de ser lo más justo posible, ¿no? Em, quizás hacemos, si bien es un deporte individual, este, em, trabajamos en grupo, o sea, tenemos un grupo de trabajo y fui construyendo diferentes generaciones. O sea, yo eh, como deportista, como atleta, o sea, cuando fui a vivir a Brasil veía que en el atletismo yo estaba acostumbrado a entrenar solo, acá, a hacer casi todo mi trabajo solo. Y cuando fui allá aprendí, o sea, no tenía paciencia, lo primero, no tenía tolerancia con esperar que llegue uno, que llegue el otro, que subíamos a la combi, que íbamos. Y después me di cuenta que compartir todo eso era importantísimo y fueron cosas que me fueron quedando. Entonces, cuando me apareció el seleccionado, lo primero que me vino a la cabeza es todo eso que me había pasado en Brasil, ¿no? De esperar al otro y toda esa cosa la pude transmitir y formar un grupo humano primero, ¿no? Con los chicos. Y así pasaron diferentes generaciones. Y cada vez siento que cuesta menos incluir a los pibes. Yo, por ejemplo, mi auxiliar, que recibe a los chicos a la mañana, yo ya no los recibo como antes que lo iba a buscar a retiro. O sea, a veces ya están en el cenar y los cito a las 2 de la tarde a la pista, y ya cuando lo veo que el pibe viene sonriendo, la piba, dije, esto ya lo integraron, porque cada vez tengo más pibes con más experiencia, ¿no? Llegan hasta como con una hermandad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y eso cada vez se construye más rápido. Entonces, me queda pensar de cómo, de qué cosas necesitan, de qué cosas voy a hacer en entrenamiento, las cosas que tenemos planificadas, o sea, muchos han formado familia dentro de nuestro propio grupo, otros se han animado a tener familia, a tener novia, estando con nosotros, o sea, quebraron aquel tabú. Hace poco me pasó un tema con un chico de Avellaneda, de Santa Fe, cerca de Reconquista, que yo lo conocí a él porque la hermana me vio en una televisión local y me llamó, me dijo, mirá, tengo un hermano así, así, bueno. Bueno, le di un video que tenía de Atenas 2004. Entonces, él lo vio y vino a Buenos Aires. Bueno, fui, charlé con él, le digo, bueno, mañana si querés decirle a tu cuñado que te lleve al cenar y vas a ver los chicos entrenar. Bueno, fue, probó una silla de carrera y él ya tenía 28 años, ¿no? O sea, tenía destreza. Muchas veces, cuando la familia lo acompaña,
le cortan la carne, le empujan la silla, o sea, no lo dejan independizar. Quizá en otro momento hablemos de ese tema. Entonces, bueno, él fue mejorando, mejorando, y llegó a un nivel muy alto internacionalmente, y sí era un poco cerrado con su intimidad en comparación de otros chicos, ¿no? Pero siempre yo trataba de rompérsela. O sea, siempre despacito lo respetaba porque él ya era un pibe grande cuando vino, es diferente de un adolescente. Y después él se puso de novio y la chica se fue a vivir con él allá a la ciudad, una docente, y hace 2 años, 2 años y medio, 3, eh, eh, pasó algo, ella me dice que me llaman y me dice, mirá, está internado, tiene una escara. Yo no sé lo que es una escara, me dice ella. Ya estaban como 5 o 6 años juntos o más. Yo no sé lo que es una escara, me dice. Pero se la cosieron. Le dije, no, no, no se cose la escara. Hablé con un médico del Roca, urgente, la llamé, le digo, mira, tratá de trasladarlo a Santa Fe, que le abran la escara, tiene que respirar. O sea, y yo voy allá y te cuento, agarré el auto y me fui, nos encontramos en Santa Fe, lo internaron. Entonces me dice, mira, yo cuando empecé a salir con él, o sea, no teníamos problema, o sea, empezamos a hablar de sexo para que él no se sienta mucho tiempo antes, ¿no? Él tiene lesión medular, o sea, para que se naturalice, ella es docente, es maestra, y dice, pero nunca me contó de esto, estoy enojada, me dice, porque nunca me contó que se escaraba, y le expliqué que ese tipo de lesión, si está mucho tiempo sentado en el mismo lugar, al no tener buena circulación, se le abre el músculo y si no se cura, si no los cura diariamente, eso después se va abriendo, abriendo hasta que llega a los huesos y se hace una infección generalizada. Antiguamente se morían por estos temas, ¿no? He tenido muchos amigos que se han justamente, entonces, y me dice, pero ¿por qué no me lo decía? Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque la sociedad lo arrincona, ¿me entendés? O sea, la sociedad no le da valor, entonces, yo te digo porque yo viví eso del orgullo cuando era pibe, porque todo el tiempo vos escuchás en la escuela, en las amistades, en la familia, el pobrecito, esto, entonces, como todos mis hermanos trabajaban, yo también empecé a trabajar de muy chico. Pero esas cosas vos las vas sintiendo. Entonces yo le expliqué a Karina, le dije, entonces él está arrinconado y nunca habló con nadie. O sea, yo tengo cosas que no hablé con mis hermanos, que la hablé de grande. Y por ese orgullo que vos tenés de no sentirte disminuido y de sentirte valiente, y también un poco de machismo, ¿no? De yo soy el súper, ¿me entendés? Pero bueno, ahí ella entendió, ¿no? De qué se trataba. Y hablamos de la sociedad, hablamos de... Y ahí entendió ella. Dice, ahora no, o sea, ahora no me lo dejo, ahora lo curo, estoy todo el tiempo atrás. Claro, o sea, él no te contó porque... y se podía haber muerto porque estuvo así. Estuvimos con el médico del Roca constantemente, le pasé al teléfono del médico en Santa Fe. Ya había llegado al hueso, por suerte no tuvo infección, ¿no? Pero vos pensás la cantidad de personas que habrán muerto por esta cosa, ¿no? Porque tenemos una sociedad que no está informada sobre la discapacidad. Totalmente, ¿Entendés? Hasta que no te pasa, ¿no? totalmente, que no está informada y a veces la desinformación te hace ser muy ignorante y te hace también actuar de ciertas maneras de que tal La vez si la creencia, información te permitiría poder ser posibilidad o recurso para un otro en una determinada situación. mm, Y ahí de esto que venís contando, esta historia y también la historia de esto de que ya no vas a buscar a los atletas y que ya entran a la pista cuando vos los esperás y vienen con una sonrisa y la integración, me das pie a una pregunta, ¿no? Que para mí que es súper importante, que tiene que ver con la importancia del trabajo mental y emocional, ¿no?
dentro del mundo. En este caso vamos digamos, a hablarlo desde el plano deportivo y desde la sociedad en general, desde luego. ¿Qué importancia tiene para vos, Beto, eso, el trabajo mental y el emocional en el deportista? Bueno, eso yo digo, siempre hablo de un chico, me acuerdo en los Juegos Paralímpicos de Beijing en el 2008, que también tenía, o sea, su intimidad cerrada, ¿no? Yo lo sabía, pero lo respetaba. Tenía también lo de su familia, como que tenía complejo de haber nacido en una familia pobre, que son todas las cosas que a mí me pasaron. Entonces, en un estadio con 100.000 personas, el pibe llegó a un nivel muy alto internacionalmente. Y previo a eso yo lo veía que él sufría mucho. O sea, si no ganaba no era nadie. Y eso también hay que romperlo, ¿no? O sea, de valorizar hasta dónde llegó, cómo llegó, o sea. Entonces tenía series, semifinal, final, porque corría medio fondo en pista. Y para cada carrera tenía una charla, ¿no? O sea, ¿cómo conociste a Sonia? Nunca me contaste, o sea. Y fue así, así, antes de la carrera, ¿no? Mientras él entró en calor, elongó, hablamos eso. Y la final, me acuerdo que como Sonia era más grande que él, la mamá no sé, estaba enojada, estaban enojados. Entonces, en ese momento, viste lo que es la capacidad de rendimiento actual, ¿no? Entonces le digo, che, Ale, si te va bien cuando nos vamos de acá de los juegos, la vas a llamar a Norma, ¿no? Le digo, vos tenés que pensar que Sonia tiene 3 años menos que Norma, y es normal. Además, vos tenías 25 años y me llamabas, estabas tomando mate para los pies de Norma, y me llamaba, estoy acá con Norma, qué sé yo, y de repente vino alguien y le sacó el hijo. Vos tenés que pensar que es natural que ella esté celosa. Entonces, a correr, ¿me entendés? O sea, le tocaba así, Beto, cuando llegue, o sea, viste, como que era algo que no se animaba a hablar y lo habló, ¿me entendés? Y esa fue la charla, o sea, de cómo motivarlo, ¿no? Por eso hay que estar en la vida de cada uno, como te decía, ¿no? Y poder encontrarle en ese momento, en ese instante, la conversación justa, ¿no? Para descomprimirlo de la presión que él mismo se genera, que uno mismo se genera. Total. Beto, la verdad que me encanta escucharte y es como es todo tan apasionante y todo es como estar escuchando un relato y a su Ujú. vez un poema y a su vez una travesía y que se mezcla con una historia muy interesante y con un mundo muy interesante que para mí, al igual que lo que estoy escuchando de vos, hay que integrar y visibilizar cada vez más. Ahora quiero venir un poco acá a la actualidad y preguntarte, ¿no? De cara ahora a los Juegos de Paralímpicos, ¿cuáles son tal vez aquellos objetivos, entre comillas, porque a veces los objetivos pueden ser eh, el que fuera, en Tokio? Bueno, mira, estamos justamente en una discusión que nunca se había dado, o sea, porque no era dirigente o era entrenador y antiguamente atleta. Entonces, estuve en el armado de plan estratégico paralímpico cuando se empezó a becar a los atletas. Todavía competía y estuve en el armado con la Secretaría de Deporte de la Nación, así como incluir chicos con discapacidad en los Juegos Evita, que es de donde salió Gaby y muchos chicos de los que tengo, en una ley, o sea, estamos en la discusión de lo que nos corresponde, como que le corresponde a los chicos como deportistas, que no es igual al de convencionales. Entonces, estamos en una discusión y los resultados van a acompañar esto. Esto los chicos no lo saben, o sea, es una discusión mía con la dirigencia, con el ENAR, ¿no? La secretaria de Deporte creo que tomó la bandera de esto y se diferenció del ENAR y cree que los chicos tienen derecho y que además, como yo le digo, empieza al -3, la silla de paseo más la silla de competencia, más todas las barreras. Entonces, creo que se merecen o sea, el presente se merece un reconocimiento para que tenga futuro, para que sea más amplio la posibilidad para todos los atletas.
Entonces yo digo, de los 57 atletas que viajaron, hay 12 que tienen chance de medalla, ¿no? Pero son muy competitivas, ¿no? Están entre los primeros, es la primera vez que llegamos a una delegación en deporte, en disciplinas tan competitivas entre los 4 o 5 primeros del mundo. Entonces las expectativas sobre eso, hablo de lo personal, ¿no? Es muy, muy grande porque 4 medallas ya sería una más que el olímpico. Estamos compitiendo con el olímpico por el tema de los derechos de los chicos, no contra los atletas olímpicos, o sino contra la injusticia. O sea, entonces, poder hacer visualizar, porque si nosotros creamos, o sea, tenemos una ley paraolímpica, yo armé por estatuto una comisión de ciencia, con médico, con fisiatra, psicólogo, kinesiólogo, ninguno es rentado. Necesitamos una comisión de jurídico, una comisión de arquitectura para quebrar barreras, para asesorar. Muchos chicos son abogados, chicos ciegos especialmente son abogados, y mi oficina es abajo del árbol, la oficina del Comité Paralímpico, es en la esquina de la pista del Senar, abajo de un árbol. O si no, en la oficina, si en este caso vos me ibas a hacer una nota, iba a ir a la oficina que es en la Action, ¿no? Más formal. No me molesta, o sea, disfruto de eso porque me gusta la pista, pero creo que el futuro tiene que tener un lugar físico, tienen que tener, o sea, todo lo que se necesita, secretaria, contador, o sea, tiene que tener una jerarquía el deporte paralímpico, ¿no? Y un profesional, o sea, esto a lo que vos te dedicás, o sea, muchos chicos te tendrían que escuchar, pero ¿yo cómo te pago? Entonces, No importa, vamos a ir igual, Beto, y acá está mi ofrecimiento en no, vivo y en directo, vamos a ir igual pero sin bueno, ningún costo, bárbaro, vamos a estar sí, ahí presente. Y lo que digo es bueno, gracias. que ojalá esto se marque el precedente a un mayor, para un mejor futuro, porque es así, porque Ujú, en una sociedad desigual pocas cosas pueden perdurar y poco también se puede construir. Entonces, ujú, me parece que es el momento que es un buen momento en realidad, donde el deporte paralímpico está teniendo otra mirada, está teniendo otra integración, está teniendo otra ujú, visibilidad y visibilizando y sí, llevándole a un coach a los atletas y que puedan escuchar otras voces y que puedan llegar a otros lugares y que puedan fortalecerse mental, emocionalmente y ver que no hay diferencia entre los convencionales y ellos más que un deporte adaptado de la vida mm, misma del ser humano ujú, que es como hablábamos al principio, es muchas veces la vida planeada, la vida ideal no existe, o naces con ciertas condiciones, o tal vez en el medio de la vida también te puede pasar. Digo, la vida te puede poner en un lugar determinado en cualquier momento. Entonces hay ujú, que integrar, hay que adaptar, y esto que vos traías, ¿no? Los valores, de estar cerca de la familia, de lo que le está pasando al deportista, de lo que está sintiendo, de cuáles son esas interferencias que tal vez no tienen que ver con un rendimiento, que le afectan al rendimiento, pero no tienen que ver ni con un trabajo técnico, ni físico, ni táctico, tiene que ujú, ver con exacto. algo más familiar, algo más personal, que no le está permitiendo esto, ¿no? Potenciarse, empoderarte y tener la posibilidad, el resultado tal vez que pudiese lograr en ese momento de cara a esto que no está siendo atendido, que tiene que ver con lo Ujú, invisible, con lo que nadie ve, con lo interno y muchas veces con lo que uno más necesita. ujú, Entonces, exacto. Beto, yo te quiero agradecer y que firmemos el compromiso de vernos luego de los juegos para seguir Dale. conversando. Sí, Y ujú, sí me gustaría que salga de tu boca, ¿no? Y unas palabras para la sociedad en general, los atletas en particular, las niñas, los niños, las y los adolescentes, y cualquiera que esté iniciando o esté en cualquier periodo de su carrera deportiva, algún mensaje de cara, ¿no? A toda tu experiencia dentro de lo que es el deporte en general, el alto rendimiento particular y hoy en los diferentes roles que estás ocupando, ¿no? bueno, vamos a empezar de atrás para adelante.
bueno, a los chicos que se están iniciando, que empiezan en el deporte, o sea, que el objetivo siempre sea de ellos, no del profesor, no de la familia, no de las personas que se ponen adelante de él, ¿no? O sea, el objetivo, al objetivo hay que acompañarlo, los entrenadores, los profesores, la familia, tienen que acompañar el objetivo de ese proyecto de atleta, ¿no? Y no ponerse adelante, porque si no, ese atleta no lo va a disfrutar y no lo va a sentir como propio, y no va a aprender, porque acá lo más importante es aprender. Cuando uno aprende y se forma como atleta, se está formando para la vida, ¿no? Y viceversa, si viene formado de la vida, le va a ser más fácil formarse como atleta, le va a costar menos. Pero el objetivo puede ser un juego paralímpico, el objetivo puede ser un panamericano, un juego nacional, un juego provincial, salir de su municipalidad e ir a competir a Mar del Plata. Esos son los objetivos personales, ¿no? Eso es lo que hay que acompañar, respetar eso, no poner uno el objetivo que, como los padres, ¿no? Como hablamos al principio, que qué quieren que sean los hijos. Y después, en la sociedad yo creo que hay una partecita que nos falta, ¿no? Cuando voy a dar una charla a un colegio, que es lo que más me gusta, empiezo la charla con 300 alumnos y 15 docentes. Termino la charla con 300 alumnos y 2 docentes. ¿Qué te dice? O sea, los chicos, yo tuve la suerte, todos los 20 de julio voy a mi ex barrio, donde llegué a los 5 o 6 años, me junto con mis amigos de la infancia. Más allá de las cargadas y todo lo que sea, los chicos no tienen prejuicios. Por eso es que ese razonamiento sobre cuando voy a una escuela. Entonces, ¿por qué no trabajar en el futuro, en la formación primaria, secundaria, terciaria y en todas las carreras universitarias, que se hable de discapacidad? O sea, en formación ciudadana. Entonces, esto va a hacer que estos chicos, que mañana van a ser médicos, sindicalistas, políticos, choferes, todo, ¿no? O sea, todo lo que sea en el campo laboral, estos chicos van a estar. Y en Argentina superamos el 15% de personas con discapacidad. Entonces, que ya en la formación, ¿cuánto perdemos en la educación con cosas que no tenemos que aprender, ¿no? Como asesinar, como matar aborígenes, como muchas cosas que nos enseñaron como una gloria, y sin embargo la realidad es otra hoy en el país, ¿no? Y la discapacidad es una realidad. Entonces yo creo que tiene que estar, no sé cómo definirlo dentro de los programas de educación. Escribí un libro en el 2012 y en ese libro, en el final del libro, puse un disparador de un proyecto de ley para esto, ¿no? Para que se pueda hablar en la educación sobre discapacidad. Y si cada 4 o 5 familias, todos tenemos una persona con discapacidad cerca, esto va a aliviar el dolor y no solo va a aliviar el dolor de la familia, sino que le va a dar libertad a la persona. Porque cuando nos pasa algo que parece que queda lejos, cuando nos toca de cerca, esa frustración se la pasamos a la persona que le tocó tener una discapacidad y no la ayudamos por desconocimiento. Entonces, yo creo que la educación va a ayudar en gran parte al crecimiento de la sociedad, ¿no? Y un respeto hacia las personas con discapacidad, que es lo fundamental, es lo más importante. Muchas gracias, Beto. Y esto también lo podemos dejar para otra conversación porque tiene que ver, ¿no? Con esos paradigmas históricos que venimos trayendo y arrastrando desde la educación, desde las ideologías y actualmente, y de eso que creemos, lo justo y lo correcto, y aquello que seguimos excluyendo hoy por hoy de cara a esto que hablamos hace un rato de ignorar cuestiones fundamentales que son realidades y que si las integramos podemos convivir mucho mejor en ambientes de más paz, satisfacción, bienestar, libertad, independencia y felicidad para cada uno y una de cada argentino que lo necesita en cualquier punto
no solo de este país, no también desde del mundo. Y que muchas veces no estamos eligiendo, sino es algo que está ocurriendo, que nos está ocurriendo como seres humanos, y está bueno no solo visibilizar, sino que integrar, naturalizar, y que sea parte de lo que es una realidad que nos tiene que Exacto. interesar y que nos abarca y nos enrola en algún punto mayor y menor medida a todos. Hoy si estamos con un 15% de nuestra población, quiere decir que tan desapercibidos no estamos pasando, y me hago parte de la causa, y vamos a trabajar y seguir trabajando muy duro por esto, que esto se visibilice, y hoy tenemos la suerte de una tecnología que nos permite muchas veces estar en este lugar, estar teniendo esta conversación, y así como la estamos teniendo acá, puede llegar a estar en cualquier parte del mundo y le puede llegar a quien le tenga que llegar de manera más rápida y ágil que por ahí está redactando una nota. Así que, Ujú. Beto, yo te quiero agradecer, nos vamos a ver de nuevo, eh, desearte lo mejor, yo creo que ya sos un modelo de éxito en sí mismo, así que a disfrutar mucho de todo este esfuerzo que venís transitando los próximos días, y bueno, nos vemos a la vuelta. Dale, Rosana, nos vemos a la vuelta. Ya voy a estar más tranquilo, más descomprimido. Así que el otro día el embajador me preguntaba por qué, porque ellos siempre que ellos ya tienen la información, vos sabés cómo son los orientales, ¿no? O sea, este, ¿por qué los atletas paralímpicos se destacaron más en la historia, ¿no? Entonces, yo dije, porque la vida, o sea, el deporte, especialmente en aquello, hoy hablaba del estado de ánimo, de un montón de cuestiones. Todo eso es capacidad de sufrimiento, ¿no? O sea, romper con eso, o sea, las leonas cuando van a jugar, van a pelear por una medalla, tienen esa presión de ganar y de... todo eso cuando termina, por eso se ve a la gente tan feliz, perdiendo o ganando, llorando, porque ahí es donde realmente se mide la capacidad de sufrimiento del ser humano. Entonces los chicos paralímpicos, todos pasaron por estos procesos que te hablé de rehabilitación, de cirugía, de la mirada de la sociedad, ¿no? Porque estos pibes cuando vienen al cenar se van felices porque en los lugares donde viven siempre están pagando derecho de piso. Todo el tiempo está la pregunta, el no poder subir al colectivo y todo eso, uno lo va consumiendo y a la hora de competir es un hándicap, ¿no? Por eso los chicos rinden como rinden, porque en el deporte se mide la capacidad de sufrimiento. Entonces, esto hace que no digo más fácil, pero sí que ya lo tenga resuelto, inconscientemente. Eso es una inconsciencia, por ahí ellos no lo saben. Así que Rosana, un gustazo y Muchas gracias. quedamos, nos vamos a ver en la oficina, en la más, en la más formal que tengo ahí cerca del Senado. Así que un gustazo. Muchas Gracias por tu gracias, Beto. paciencia, por esperarme a poder charlar. No, Así que muchas un gracias gusto. a vos por este rato, por estos minutos, y de nuevo, muchas gracias, sé cómo está, sé la situación de tu agenda, así que te agradezco un montón, y tus mensajes, tus palabras, y que ojalá se multiplique por toda la Argentina y podamos ir consiguiendo aquello que estamos anhelando. Muchas gracias, Bueno, Beto. gracias.